Había una vez una pareja que lo tenía todo. Vivían en un inmenso palacio, que era una mansión sin paredes, porque en realidad su gran palacio era un jardín delicioso. No solo por lo bello de las flores y las plantas que crecían a la vera de los arroyos de plata, sino porque podían extender sus manos y comer de los apetecibles frutos de los árboles majestuosos. Era el sueño de cualquier ama de casa. La mujer no necesitaba afanarse haciendo las compras y después cocinar durante horas para disponer el almuerzo, porque lo tomaban de las plantas que los rodeaban. Uno de los árboles era el más importante. Era el árbol de la vida. Mientras comieran de ese árbol, no enfermarían ni envejecerían nunca. Así fueron transcurriendo días muy felices. Pero el padre que los había puesto en ese jardín les había señalado una condición para permanecer en el mismo. Podían comer de todos los árboles excepto de uno que él se había reservado. Posiblemente el mismo no tenía nada de especial, pero era una manera de probar su amor y obediencia. La trágica historia es bien conocida. Aunque había cientos de árboles a su disposición, primero la mujer y luego el hombre no tuvieron mejor idea que escuchar la voz del engañador y comer del fruto que, bajo pena de muerte, se les había prohibido tocar. Ellos fueron expulsados del Edén por amor, a fin de que no comieran del árbol de la vida y perpetuaran así una raza rebelde e inmortal. Una vez fuera del paraíso, la tierra ya no era tan generosa porque para que diera su fruto había que cultivarla, y porque también esa misma tierra les daría una cosecha de espinas y cardos. La primera pareja siguió un camino de arrepentimiento por su error, pero sus descendientes no lo hicieron de la misma manera y pronto comenzaron también a tomar malas decisiones. Una de esas malas decisiones fue la de elegir alimentos que no los ayudarían en su salud. A pesar de eso, a causa de la fuerza vital que habían heredado y que conservaron, las 10 generaciones sucesivas superaron los 900 años de edad. Pero su apetito se estaba degradando rápidamente. Ya los frutos de la tierra no les satisfacían en su forma natural, por lo que los dejaban fermentar para producir bebidas embriagantes y también mataban animales y se los comían. La tierra se fue llenando de violencia. Y llegó el diluvio, que debía cambiar todas las cosas, pero que no había cambiado los corazones. Tanto es así que tiempo después de haber salido del arca, una de las primeras cosas que hizo Noé fue plantar una viña y producir vino, para terminar borracho y desnudo en el piso de su tienda. Poco más tarde, el hombre volvió a adorar la creación de su mente y de sus manos. De esta actitud, la Torre de Babel fue una muestra. Con ella el hombre rechazó a Dios y la idolatría llenó sus mentes. La depravación aumentó dramáticamente y, por supuesto, esto incluyó los hábitos insalubres. El comer carne se hizo algo acostumbrado y la evidencia de lo desaconsejable de esto es que las siguientes 10 generaciones acortaron dramáticamente la duración de sus vidas. Por el tiempo de Moisés, este escribió que la expectativa de vida era de solo 70 años y con un poco de suerte 80. Pero eso no era el tiempo que alcanzaban a vivir los egipcios, cuyo promedio de longevidad no llegaba a los 30 años, porque las enfermedades que padecían los aniquilaban con demasiada rapidez. Aquellos brillantes cerebros de los antediluvianos se habían oscurecido. A tal punto campeaba la ignorancia que el más famoso tratado de medicina de esa época era el papiro Ebers, descubierto entre las piernas de una momia en una tumba de Asasif, en el Valle de los Nobles, cerca de Tebas. En 1872 fue adquirido por el egiptólogo alemán George Moritz Ebers y de él toma su nombre. El papiro Ebers contiene la mejor fuente de información disponible sobre la medicina egipcia. Algunos lo consideran muy avanzado para su época, puesto que presentaba, entre otros tratamientos, la curación para enfermedades internas, oculares, cutáneas y de las extremidades. Pero en realidad cuenta con una buena cantidad de fórmulas para las invocaciones a los dioses egipcios y sus prescripciones verdaderamente no eran para nada eficaces. Como una muestra de este papiro, vamos a extraer unas pocas recetas. Preste atención o tome nota de ellas.
Para prevenir que el cabello se vuelva canoso, úntelo con la sangre de una vaca negra que haya hervido en aceite o con la grasa de una serpiente. Para la caída del cabello, el remedio es aplicar una mezcla de 6 grasas: grasa de caballo, hipopótamo, cocodrilo, gato, serpiente e ibis. Para fortalecerlo, nada mejor que untarlo con el diente de un burro machacado en miel. Para salvar a los mordidos por serpientes venenosas, déseles a beber agua mágica, es decir, agua que había sido ofrecida a un ídolo especial. Estos son algunos de los remedios que usaban. Para cierta enfermedad de la reina Shes, se prepararon partes iguales del talón de un galgo abisinio, pimpollos de dátiles y pezuñas de asno hervidas en aceite. Sobre las heridas infectadas aplicaban sangre de lombrices y estiércol de asno. Considerando que dicho estiércol estaba cargado de esporas de tétanos, no es de sorprenderse que este remedio matara más que la misma enfermedad. Las drogas utilizadas eran sangre de lagarto, dientes de cisne, dientes de cerdo, carne podrida, grasa maloliente, mezcla de oídos de cerdo, gordura de pollos de ganso, pezuñas de burro, grasas de animales de distintas fuentes, deposiciones de animales incluyendo seres humanos, burros, antílopes, perros, gatos y hasta moscas. No cabe duda de que si Moisés y sus hermanos que vivieron en Egipto en esta misma época hubieran usado estos remedios, habrían tenido el mismo promedio de vida que sus contemporáneos. Pero es evidente que ellos usaron otra fuente de información, una fuente divina. Los médicos de los tiempos bíblicos tampoco parecían proveer la solución para las enfermedades. Una demostración es que cuando Jesús se encontró con una mujer, según está escrito en Marcos 5:26, ésta había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. En esos días, los romanos eran el poder dominante, así que lo que pasaba entre ellos es una muestra de lo que ocurría entonces. Durante los 6 primeros siglos de su historia, los romanos prescindieron de los médicos y se encomendaron a los dioses sanadores de otras naciones, especialmente a Esculapio, cuyo culto llegó de Grecia en el año 293 a.C. Cuando los médicos griegos comenzaron a emigrar a Roma en los siglos II y I a.C., los romanos los tomaron por farsantes e impostores. Y no estaban errados, ya que abundaban los matasanos y oportunistas, pues no había reglamentos y cualquiera podía llamarse médico. La actitud de los romanos hacia los médicos fluctuó ostensiblemente a lo largo de los siglos, pero finalmente la desconfianza y el desprecio dieron paso a un respeto moderado y algunos pocos progresos. Pero los adelantos que los romanos y los griegos habían logrado en el terreno de la medicina y la explicación de las enfermedades de forma empírica fueron olvidados en la Edad Media tras uno de los dogmas principales de la Iglesia, que sostenía que la enfermedad era un castigo divino. Por lo tanto, para curar a un enfermo, lo principal era el arrepentimiento y la confesión. Este dogma no solo supuso que los médicos se alejaran del método científico para buscar las causas reales de la enfermedad, también los tratamientos se centraban especialmente en la oración o en creencias sin fundamento antes que en verdaderas prácticas médicas. Y no solo eso. Como se daba por sentado que la enfermedad era en sí misma el castigo por un pecado, el enfermo pasaba a ser considerado un pecador. Si el enfermo ya sufría de por sí con su enfermedad, el hecho despectivo de ser considerado un pecador incrementaba aún más notablemente su sufrimiento. Entre los ejemplos tomamos el de los epilépticos, que frecuentemente eran tildados de poseídos por el demonio. Pero la Iglesia no solo consideraba a los epilépticos como poseídos por el demonio. Como todo se relacionaba inmediatamente con lo satánico, ser zurdo era ser un servidor del demonio o una bruja. Así que el simple hecho de escribir o utilizar la mano izquierda era motivo para ir a la hoguera. La idea de rehabilitar a los enfermos mentales no siempre fue abrazada por la medicina. Desde la Edad Media, cuando aparecieron en Europa los primeros manicomios, el propósito era esconder a los pacientes más bien que tratarlos. Puesto que se pensaba que muchos de ellos estaban poseídos por el demonio o habían recibido algún castigo divino,
En el Bethlehem Royal Hospital, creado en Gran Bretaña en el año 1247, los pacientes quedaban recluidos y encadenados en habitaciones. Y por increíble que parezca, los manicomios siguieron esta senda hasta mediados del siglo XX. Sangrías, lobotomías y terapia de shock son algunas de las terapias que llegaron a ser tristemente célebres gracias a los manicomios. También en la Edad Media se vivió un angustioso terror a la lepra, la peste negra y la sífilis. Estas enfermedades eran endémicas entre los pobres. Con respecto a la lepra, algunos médicos decían que era causada por la maligna conjunción de los planetas. Otros que era causada por el comer comida caliente, pimienta, ajo y por comer carne de cerdos enfermos. Bueno, por lo menos en esto último tenían algo de razón. La peste negra alcanzó un terrible pico en los siglos XIII y XIV, cuando murió 1 de cada 3 personas. Los cadáveres putrefactos estaban por todos lados. En Aviñón, la ciudad de los papas exiliados y el famoso puente, había tantos muertos que no cabían en el cementerio. Así que la solución fue echarlos al río Ródano. En cierto hospital de París, enterraban unos 500 muertos por día. Fue el desastre más grande en 1000 años. En el mismo hoyo fueron a parar el rico y el pobre, el enfermo y el médico. Morían todos, nobles, plebeyos, siervos y gobernantes, sabios e ignorantes. Morían todos menos los judíos. La diferencia era tan grande que corría el rumor de que ellos habían iniciado la plaga infectando el agua. Pero la ignorancia continuó hasta épocas no tan lejanas. Cualquiera sabe que la limpieza evita la proliferación de la enfermedad, pero durante la década de 1840 este hecho indiscutible no fue reconocido en Viena. Con el estímulo de sus famosos valses, los embarazos no podían faltar, ni tampoco el viaje a la maternidad al final de los 9 meses. Fue en ese entonces cuando el doctor Ignaz Semmelweis llegó a ser director de un hospital obstétrico de Viena. La primera orden de cada mañana era realizar la autopsia de las víctimas infortunadas que habían muerto durante las 24 horas precedentes. Después, sin lavarse las manos, los médicos se dirigían a la sala de maternidad para el examen pélvico de las madres gestantes. Bueno, por supuesto, no se usaban guantes protectores. Después de un periodo de observación de 3 años, el doctor Semmelweis comprobó que 1 de cada 6 pacientes moría, así que estableció la norma de que todos los médicos que realizaran una autopsia debían lavarse sus manos antes de examinar a las pacientes vivas. 3 meses después que esta regla entrara en práctica, solo 1 de cada 84 pacientes murió. Pero lo trágico de la situación es que el director tuvo la acérrima oposición del personal médico, que no quería tales sacrificios de limpieza, a tal punto que conspiraron para que fuera destituido de su cargo. Con su partida, se dejaron de aplicar las normas impuestas y volvieron a tener la misma suciedad y la misma tasa de mortalidad. El famoso doctor John Harvey Kellogg escribió en 1876: hace 20 años, cuando un hombre tenía fiebre, los médicos creían que tenía demasiada vitalidad, demasiada vida, y lo sangraban, lo purgaban y lo envenenaban con diferentes venenos. Uno de ellos era el calomel, un polvo blanco que contenía mercurio y se usaba como laxante. El propósito era quitarle parte de su vitalidad, su vida, o sea, matándolo un poquito. Hasta mediados del siglo XIX, la mayoría de los médicos en Estados Unidos recibían su capacitación médica no en laboratorios y clases, sino como aprendices al lado de otros médicos. Un médico podía obtener su título con 6 meses de estudio. Para lograrlo, tenía que asistir a una serie de conferencias de 24 semanas de duración. Y aunque parezca broma, era seguido de otro exactamente igual, ya que se creía que en la repetición estaba la sabiduría. Y por supuesto, la gente no contribuía en nada a su salud. Muchos hombres consideraban normal fumar o masticar tabaco, escupiendo la saliva lo más cerca posible de la salivadera, que se encontraba en los rincones de muchos lugares públicos. Bueno, pero las mujeres no se quedaban atrás. La moda femenina imponía vestidos arrastrándose por el piso.
Dado que entre 1860 y 1916 el transporte de personas y mercaderías era en tranvías y carros a caballo, se producía un problema. Se calcula que en una ciudad tipo había un promedio de 12.000 caballos que excretaban 130 toneladas de estiércol. Este residuo biodegradable atraía millones de moscas portadoras de 30 enfermedades serias, algunas fatales. Los niños se abrazaban a los vestidos de sus madres y respiraban el polvo infectado. Por esa razón, 1 de cada 6 chicos, un 17%, moría antes de los 13 años. La sabiduría convencional consideraba venenoso el aire nocturno, así que los cuartos eran herméticamente cerrados. Los pobres enfermos tenían que respirar su propio aire viciado. Era también muy corriente la errónea práctica de deshidratar a los enfermos. Como ya lo anticipamos, el procedimiento de sangrar al paciente era tan común como tomar una aspirina. Por eso, cuando el general George Washington enfermó, le aplicaron una cantidad tan grande de sangrías que la vida que el general no perdió en la batalla, la perdió en su cama en 1799. La práctica médica, más peligrosa que la misma enfermedad, se basaba en 4 fundamentos: vómito, purga, cataplasma y veneno. Había varios vomitivos y purgantes que limpiaban el estómago y el intestino completamente. Como último recurso, se aplicaban cataplasma de mostaza sobre la piel, creando así grandes ampollas en el abdomen, cuello, espalda y sobre el cuero cabelludo. Aunque no con los mismos ingredientes del papiro Evers, pero sí con otros no menos peligrosos, los médicos ofrecían sus remedios. Si una droga no funcionaba, probaban otra y luego otra hasta que el paciente expiraba, mejoraba a pesar de todo o simplemente decidía quedarse con su enfermedad. Las causas más comunes de muerte eran tuberculosis, neumonía, cólera, malaria, fiebre amarilla, tifoidea, enfermedades de la leche, dispepsia, reumatismo, catarro y asma. De hecho, el 60% de las muertes eran causadas por enfermedades infecciosas, como resultado de agua contaminada, sistemas cloacales inadecuados, leche y alimentos en mal estado, hacinamiento, poca protección contra las moscas y otros insectos que transmiten enfermedades, desnutrición, exceso de trabajo, ignorancia y descuido. Paul Harvey calificó esa época como una era de ignorancia médica bordeando el barbarismo. Pero si usted quiere una evidencia reciente de barbarismo, no hace falta retroceder mucho en la historia para verlo. Durante 20 años, desde 1935 hasta mediados de los años 50 del siglo pasado, la lobotomía, es decir, la sección quirúrgica de un lóbulo del cerebro, fue uno de los instrumentos de la medicina convencional para tratar algunos desórdenes mentales. Solo en Estados Unidos se practicaron más de 20.000. El inventor, el portugués Egas Moniz, recibió el Premio Nobel de Medicina en 1948 por descubrir el valor terapéutico de la lobotomía en cierta psicosis. Durante casi 50 años fue el único premio Nobel portugués de la historia. Un galardonado que supongo que a muchos miembros de la academia les hubiera gustado poder suprimir del libro. Depresión, neurosis, esquizofrenia y hasta la homosexualidad, todo podía ser curado con una milagrosa técnica de psicocirugía que hoy sería digna de una espeluznante película de terror: la lobotomía. ¿Qué era la lobotomía? Armado con un picahielo en una de sus manos y con un potente mazo en la otra, el doctor Walter Freeman comenzó a aplicar esta técnica, escuche bien el año, 1945, ayer. Martillaba con fuerza y clavaba el picahielo a través de la zona interna y superior del párpado hasta llegar al lóbulo prefrontal. Una vez que alcanzaba la corteza del cerebro, comenzaba a girarlo de un lado a otro para destruir el mal de raíz. Y todo en unos pocos minutos con anestesia local. El resultado, fantástico. Pero era otra película de horror. Más de 5.000 personas fueron tratadas con el picahielo y claro, ninguna de ellas exhibía neurosis, ansiedad o violencia después del procedimiento porque los pacientes quedaban convertidos en verdaderos zombies, indiferentes ante los estímulos que los rodeaban y con una pasividad extrema.
Aunque parezca mentira, hasta hace poco otras barbaridades fueron sostenidas porfiadamente. Por ejemplo, más médicos fuman Camel más que ningún otro cigarrillo. Era la frase de la campaña de esta marca en que aparecía un doctor con un cigarrillo en la mano. Entre los años 1920 y 1950 eran frecuentes los avisos como "Cuida tu salud, fuma Chesterfield" o L&M, justo lo que el médico te mandó. También a mediados de los 50, las mujeres se ilusionaron con un maravilloso medicamento para terminar con esas desagradables molestias que acompañan al embarazo. En Alemania, los médicos comenzaron a recetar un nuevo medicamento capaz de terminar con los vómitos, mareos o ansiedad. El medicamento milagroso era la talidomida. En poco tiempo, su uso se extendió a otros países de Europa, África, América y Australia. Sin embargo, a poco andar comenzaron a aumentar de manera inexplicable las malformaciones. Miles de niños nacían sin sus piernas y brazos desarrollados por completo. Tras varias investigaciones y encuestas, se descubrió que la culpable era la talidomida, pero para entonces ya la tragedia se había consumado. 15.000 niños habían nacido sin brazos o sin piernas. Las conclusiones indicaron que las pruebas realizadas al producto en sus fases iniciales habían estado erradas, incluyendo resultados falsos de estudios que no se hicieron. De hecho, los experimentos realizados en animales habían estado mal diseñados y se comprobó que en la mayoría de los casos los fetos habían muerto. Fue así como se gestó y aprobó en complicidad con especialistas inescrupulosos el mayor desastre causado por un medicamento. Este dramático caso, al menos, sirvió para endurecer los controles y las regulaciones farmacológicas en todo el mundo. En el Museo de Ciencias de Minneapolis, Minnesota, hay una exhibición de los aparatos médicos cuestionables. Se trata de la mayor colección de estafas médicas en Estados Unidos. Son unos 250 aparatos médicos del siglo XIX y XX que tienen algo en común. Aunque en su día fueron tomados muy en serio por sus poderes curativos, estos brillan por su ausencia. La electricidad, el magnetismo y la vibración eran los principales argumentos que se utilizaban para dar una apariencia curativa a los aparatos. Entre los dispositivos más divertidos se encuentran varios remedios para la próstata. El recto rotor se introducía, como su propio nombre indica, por el recto y era la más novedosa y efectiva invención para el alivio rápido del estreñimiento, almorranas y problemas de próstata. El calentador de la glándula prostática no se quedaba atrás en cuanto a estrafalario, una sonda unida a una bombilla azul para calentar y estimular la glándula desde el interior. Tampoco se olvidaban de la mujer. La bomba agrandadora de pechos accionada con el pie consistía en unos sencillos recipientes con forma de pecho conectados a una bomba que hacía vacío tras pisar repetidamente un pedal con el pie. 4 millones de mujeres gastaron su dinero en este invento entre 1970 y 1980, embelesadas con las afirmaciones de la empresa: en 2 semanas tendrás pechos más grandes y firmes. Sí, hace solo unos 40 años. Felizmente las cosas han cambiado para bien. La mayoría de las enfermedades infecciosas han sido controladas en gran parte en los países occidentales por la provisión de agua, leche y alimentos más limpios. Un elevamiento del nivel de vida y de vivienda, inmunidad, mejoramiento del sistema de cloacas, procesamiento de los residuos y educación para la salud. El promedio de vida ha crecido en forma muy alentadora. Pero ahora, el desafío que afronta la preservación de la salud es cómo dominar la epidemia, otra nueva epidemia, la epidemia de las enfermedades degenerativas, causadas primordialmente por nuestro estilo de vida, particularmente las enfermedades cardíacas coronarias, el cáncer y los ataques fulminantes, que en conjunto constituyen las causas de alrededor del 70% de todas las muertes en los Estados Unidos, y buena parte del resto del mundo también. Las enfermedades crónicas no transmisibles o del estilo de vida son dolencias degenerativas que acortan la vida o le hacen perder su calidad.
Las dos causas principales de muerte en los Estados Unidos y en la mayoría de los países desarrollados del mundo son las enfermedades cardíacas y el cáncer. Le siguen las cerebrovasculares, la diabetes mellitus tipo 2, la osteoporosis, insuficiencia renal crónica, alergias y asma. Estas enfermedades crónicas solían considerarse enfermedades de los países industrializados y se las llamaba enfermedades occidentales o enfermedades de la abundancia, pero el cambio también se ha hecho sentir en casi todos los demás países. Con él aparecieron ciertas modificaciones del estilo de vida. La gente dejó de respirar aire fresco y lo reemplazó por el smog y la actividad física por la televisión. En vez de caminar hasta el trabajo, comenzaron a usar los trenes y autobuses, así como el automóvil. La Segunda Guerra Mundial impulsó a las multitudes a fumar, a beber aún más que antes y al uso amplio de diversas drogas. Las enfermedades crónicas pueden ocasionar la pérdida de independencia, años con discapacidad y muerte prematura, y supone una carga económica considerable para los servicios de salud. Han sido denominadas enfermedades del estilo de vida o crónicas porque están muy relacionadas con la forma como comemos, con nuestros hábitos de ejercicio físico, con nuestro peso corporal, con el uso de tabaco y de alcohol y los niveles de estrés. En 2005, la Organización Mundial de la Salud calculó que el 61% de todas las muertes, 35 millones, y el 49% de la carga mundial de morbilidad eran atribuibles a enfermedades crónicas. Se estima que en 2030 la proporción del total mundial de defunciones debidas a enfermedades crónicas llegará al 70% y la carga mundial de morbilidad al 56%. Y esto se expande a nivel global porque se prevé que el mayor incremento se producirá en las regiones de África y del Mediterráneo Oriental. Las enfermedades degenerativas dependen de tres conductas principales: el tabaquismo, una dieta poco saludable y la inactividad física con su correspondiente obesidad. Desafortunadamente, el 60% de la población mundial es sedentaria. Por ejemplo, en México, apenas el 7% de la población mayor de 15 años hace deporte, dentro del cual el 35% realiza el tiempo recomendado de 30 a 45 minutos. Se ha demostrado que el sedentarismo es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, por lo que llevar una vida físicamente activa produce numerosos beneficios a favor de la salud. Preste atención a esto. La combinación de 4 factores de un estilo de vida saludable: mantener un peso saludable, hacer ejercicio regularmente, seguir una dieta saludable y no fumar, logran una reducción de hasta un 80% en el riesgo de desarrollar las enfermedades crónicas más comunes y mortíferas. Esta circunstancia refuerza las recomendaciones actuales en materia de salud pública de que se sigan hábitos de estilo de vida saludables. Y como estos hábitos a menudo se adquieren durante las etapas formativas de la vida, es especialmente importante comenzar a impartir lecciones importantes sobre una vida sana. Amigo, amiga, la combinación de 4 factores de un estilo de vida saludable: mantener un peso saludable, hacer ejercicio regularmente, seguir una dieta saludable y no fumar, logran una reducción de hasta un 80% en el riesgo de desarrollar las enfermedades crónicas más comunes y mortíferas. Esta circunstancia refuerza las recomendaciones actuales en materia de salud pública de que se sigan hábitos de estilo de vida saludables. Y como estos hábitos a menudo se adquieren durante las etapas formativas de la vida, es especialmente importante comenzar pronto a impartir lecciones importantes sobre una vida sana. Sin embargo, a pesar de los beneficios conocidos de un estilo de vida saludable, solo una pequeña parte de los adultos siguen esa rutina. De hecho, el porcentaje de los que llevan una vida sana está disminuyendo. Desafortunadamente hay muy poca conciencia pública sobre la relación entre la salud y el estilo de vida. Tristemente, para evitar la enfermedad o recuperar la salud, los hombres, como regla, encuentran más fácil depender de los sanadores que intentar la tarea más difícil de vivir sabiamente. Numerosas personas no son conscientes de que un cambio en el estilo de vida constituye un factor importante en la aparición de las enfermedades crónicas como causas de una mayor morbilidad y mortalidad.
el estilo de vida, es generalmente considerado un asunto personal. Sin embargo, los estilos de vida son prácticas sociales y formas de vida adoptadas por las personas que reflejan identidades personales, de grupo y socioeconómicas. En la actualidad, los profesionales de la salud y los medios de comunicación transmiten periódicamente el mensaje de que, para mantenerse sanas, las personas tienen que adoptar comportamientos saludables. Son estos: la actividad física, dejar de fumar y el consumo de alimentos con un alto contenido en fibra y una dieta baja en grasas. El control del peso corporal y aprender a gestionar el estrés reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y una mortalidad prematura. Mientras que le recomendamos enfáticamente que si lo practica abandone el hábito de fumar y haga ejercicio, en nuestro programa vamos a concentrarnos en ese asunto tan importante como lo es tener una alimentación saludable. Usted se preguntará por qué introdujimos el tema haciendo un breve repaso de la historia de los malos hábitos y los errores de la medicina. Bien, la razón es que, si bien hemos mejorado mucho respecto al oscurantismo de tantos siglos de la era medieval, todavía no hemos comprendido que hay mucho que mejorar en las costumbres de la alimentación. Todavía hay mucha gente que cree firmemente en estos mitos acerca de la alimentación. Primero, que para crecer sanos y fuertes es necesario comer mucha proteína, naturalmente obteniéndola de las carnes. Segundo, que la leche y otros productos lácteos son los alimentos completos e imprescindibles. Que los dulces son una fuente de energía, que a los niños hay que darles de comer cada vez que piden, que hay que comer 4 veces por día, etcétera, etcétera. Estos mitos son refutados convenientemente en una película reciente titulada Forks Over Knives, que podríamos traducir como El tenedor vence al cuchillo, dando a entender que si usáramos sabiamente el tenedor, nunca tendremos que pasar por el cuchillo, es decir, el bisturí, en una sala de operaciones. Esta película sostiene que la mayoría, si no todas las enfermedades degenerativas que nos aquejan, pueden ser controladas o incluso revertidas cuando dejamos o rechazamos la ingestión de alimentos procesados y de origen animal. El argumento principal de la película se basa en las experiencias personales de una pareja de pioneros todavía no apreciados en su real valor como investigadores, el Dr. T. Colin Campbell y el Dr. Caldwell Esselstyn. El Dr. Campbell, un científico en nutrición en la Universidad de Cornell, a finales de 1960 estaba interesado en aumentar la producción de proteína animal de alta calidad para proveer ayuda a las zonas pobres y desnutridas del tercer mundo. Mientras estaba en las Filipinas, hizo un descubrimiento que le cambió la vida. Los niños más ricos del país, que estaban consumiendo cantidades relativamente altas de alimentos de origen animal, eran los verdaderamente necesitados, porque eran mucho más propensos a contraer cáncer de hígado. Mientras tanto, el Dr. Esselstyn, un cirujano destacado y jefe del equipo contra el cáncer de mama de la renombrada clínica Cleveland en Ohio, encontró que muchas de las enfermedades que trataba habitualmente eran prácticamente desconocidas en lugares del mundo donde rara vez se consumen alimentos de origen animal. Campbell y Esselstyn no se habían conocido antes entre sí, pero estos descubrimientos los inspiraron para llevar a cabo varios estudios innovadores. Uno de ellos tuvo lugar en China y sigue siendo una de las investigaciones más completas jamás emprendidas en relación con la salud. Su trabajo condujo a una conclusión sorprendente. Las enfermedades degenerativas podrían casi siempre evitarse y en muchos casos revertirse mediante la adopción de una dieta basada en alimentos vegetales e integrales. A pesar de las profundas implicaciones de sus hallazgos, su trabajo se ha mantenido relativamente desconocido para el público. En la película, ambos doctores nos llevan a las granjas donde pasaron su niñez y donde sus padres producían lo que se creía era el alimento perfecto de la naturaleza, para desde allí desafiar la veracidad del pensamiento establecido y sacudir sus propias creencias básicas. El argumento de los alimentos como medicina se pone a prueba en esta película.
A lo largo de ella, las cámaras siguen a los pacientes enfermos reales de dolencias cardíacas o diabetes. Los médicos, voy a subrayar esto, los médicos enseñan a estos pacientes a adoptar una dieta basada en vegetales y alimentos integrales como el método fundamental para el tratamiento de sus enfermedades, mientras exhiben los retos y los triunfos de sus experiencias. Pero la evidencia se acumula. Hay otra película titulada Gordo, enfermo y casi muerto, donde el protagonista, Joe Cross, un hombre precisamente así, gordo, enfermo y casi muerto, que después de sufrir enfermedades crónicas y engordar hasta tener un sobrepeso de 45 kilos, decide dejar la típica alimentación occidental para asumir un tratamiento basado en vegetales, dando un cambio radical a su vida. Durante 60 días, Joe solo se alimentará de zumos de frutas y verduras frescas para depurar su organismo, repleto de toxinas, tras años de comida basura. En su viaje por Estados Unidos, conocerá a gente que no entenderá lo que hace, pero algunos de ellos decidirán unirse a su nueva filosofía de vida. La película es una autobiografía porque el protagonista va grabando sus progresos a lo largo de algunas semanas hasta llegar a tener un peso razonable, vencer la enfermedad y sentirse lleno de vitalidad. No podemos menos que recordar otra película que es la contracara. Me refiero a Super Size Me, producida por Morgan Spurlock, un cineasta independiente estadounidense. La película muestra la degradación de Spurlock, quien en febrero de 2003, durante 30 días, decide comer solo alimentos comprados 3 veces al día exclusivamente en los restaurantes McDonald's. El espectador puede comprobar los efectos dañinos que tiene este estilo de vida en la salud física y psicológica. Antes del inicio de este experimento, Spurlock tomaba una dieta variada. Era sano y delgado, medía 1,88 m de altura con un peso de 84 kilos. Después de 30 días, aumentó su peso en más de 11 kilos y tuvo también un 13% de aumento de masa corporal. También experimentó cambios de humor, disfunción sexual y daño al hígado. Spurlock necesitó 5 meses para perder el peso que había ganado en esos famosos restaurantes que ya han vendido billones de hamburguesas. El resultado es inverso a la película anterior y el protagonista abandona al final ese régimen porque se está enfermando grandemente. La evidencia se va acumulando. Y quiero ser enfático en esto. Hay muchos errores en la forma como nos alimentamos. Los adventistas, un grupo que fue estudiado por otros investigadores, que demostraron que entre ellos había la posibilidad de vivir 10 a 15 años más que el resto de la población, son los que se sienten más entusiasmados con los descubrimientos expuestos en las mencionadas películas. ¿Cómo no habrían de estarlo si ellos tenían este conocimiento con mucho más de un siglo de anticipación? Pueden sentirse satisfechos sabiendo que lo que practicaron por décadas está siendo ahora comprobado por las investigaciones científicas. Reiteradamente la prensa se hace eco de su buena salud y longevidad. Los adventistas reconocen, sin embargo, que su éxito en esto no ha sido por iniciativa propia, sino que Dios los ha privilegiado al enviarles una luz que fue recogida y puesta por escrito por medio de la pluma de Ellen G. White. Aquí están algunas de sus declaraciones que se anticiparon en un siglo a las investigaciones recientes. Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él se propuso que debía comer la raza humana. Era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. No debía haber muerte en el Edén. Los frutos de los árboles del jardín constituían el alimento que requerían las necesidades del hombre. La verdad de que la alimentación natural y no las drogas son el remedio fue afirmado así. Mis queridos amigos, en vez de seguir una conducta que previene la enfermedad, estáis mimando
a la enfermedad y cediendo a su poder. Debéis evitar el uso de drogas y observar cuidadosamente las leyes de la salud. Si tenéis alguna consideración por vuestra vida, debéis comer alimentos sencillos, preparados de la manera más simple y hacer más ejercicio físico. Cada miembro de la familia necesita los beneficios de la reforma pro salud, pero el uso de drogas debe ser abandonado para siempre, porque al paso que no cura ninguna enfermedad, debilita el sistema, haciéndolo más susceptible a la misma. Aquí hay otra declaración bien definida. No prescribimos un régimen definido, pero decimos que en los países donde abundan las frutas, los cereales y las nueces, la carne no es el alimento adecuado para el pueblo de Dios. Si procedemos con prudencia, podremos conseguir en casi cualquier país la clase de alimentos que más favorece a la salud. Las variadas preparaciones de arroz, trigo, maíz y avena, como también las judías o chauchas, porotos o frijoles, guisantes y lentejas, se exportan hoy a todas partes. Estos alimentos, junto con las frutas indígenas o importadas y con la variedad de verduras propias de cada país, facilitarán la elección y la composición de comidas sin necesidad de carnes. Los israelitas en Egipto eran esclavos y sencillamente no tenían posibilidades de escoger las mejores provisiones porque su escasa ración dependía de la voluntad de sus amos. Pero el Señor obró poderosamente para liberarlos. Al otro lado del Mar Rojo, y ya libres para elegir, su libertador les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Es significativo que el capítulo siguiente, es decir, Éxodo 16, se narra el sorprendente hecho de que el Creador hacía llover maná, es decir, el pan del cielo. No se nos dice qué propiedades nutritivas tenía, pero es evidente que poseía todo lo necesario para sostener la vida, además de un sabor delicioso. Durante algún tiempo todo anduvo bien con ellos. Día tras día y semana tras semana disfrutaron comiendo el alimento caído del cielo. Pero en el capítulo 11 del libro de Números, capítulo que le recomendamos leer, se cuenta que algunos se aburrieron y pidieron carne en un clamor por volver a las ollas de Egipto, es decir, volver a la esclavitud. En el mismo capítulo se narra cómo el Señor les dio carne en abundancia por medio de codornices que llenaron el campamento. Pero también se describe la mortandad sobre los glotones ocasionada por una terrible plaga. El pueblo de Dios en el siglo XXI también es llamado a volver, pero no volver a las ollas de Egipto, sino regresar al Edén, como lo afirma también E.G. White. El Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, hortalizas y cereales sencillos. Dios les proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. Otra declaración: Dios está obrando en favor de su pueblo. No desea que esté sin recursos. Lo está haciendo volver al régimen alimenticio originalmente dado al hombre. Este régimen debe consistir en alimentos hechos con las materias primas que Él proveyó, que son principalmente las frutas, los cereales y las oleaginosas, aunque también se usarán diversos tubérculos. Se me ha mostrado reiteradamente que Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a su plan original. Esto es, el de no subsistir a base de carne de animales muertos. Él quiere que enseñemos a la gente un método mejor. Me gusta esta última declaración. Él no solo quiere que volvamos a los orígenes, sino que quiere que enseñemos a la gente un método mejor. Ese método no es una revolucionaria cosa nueva, sino algo muy antiguo. Es simplemente volver al Edén. Aquí hay otra declaración que insiste en lo mismo. El Señor quiere que en todo lugar se estimule a hombres y mujeres a desarrollar sus talentos en la preparación de alimentos sanos con los productos naturales de su propia región.
Si miran a Dios y ejercen su habilidad e ingenio bajo la dirección de su espíritu, aprenderán a transformar los productos naturales en alimentos sanos. Así podrán enseñar a los pobres a proveerse de alimentos que reemplacen la carne. A su vez, los que reciban esta ayuda podrán instruir a otros. Una obra tal se ha de ser todavía con celo y vigor consagrados. Aprender y enseñar. Esto es lo que ha estado haciendo María Felisa. Ella está constantemente aprendiendo y desarrollando sus talentos, preparando más y mejores recetas. Y claro, yo soy el que las tiene que probar. Eso fue así en todos estos 50 años transcurridos desde que nos casamos. Quiero recomendarla a ustedes. Hola, ¿cómo les va? Es un gusto para mí compartir estos momentos con algo que me fascina, la buena alimentación. ¿Qué clase de cocina nos vas a presentar? Bueno, hay diferentes estilos de alimentación. Está la alimentación omnívora, que es la persona que come de todo, lo que le gusta o no le guste, pero que come mucho. Animales, vegetales, etc. Están los lacto-ovo-vegetarianos, que comen leche, huevo y vegetales. Están los ovo-vegetarianos, que no toman leche, pero que sí comen huevo y vegetales. Y están los vegetarianos, que no toman ni leche, ni huevo, ni carne, es decir, ningún alimento carnívoro. A esos también los llaman veganos últimamente. Sí, el vegano, sí, podríamos llamarlo vegano también. Ahora, ¿cómo va a estar organizado el programa, lo que sigue del programa? Bueno, queremos presentar una idea de alimentos saludables, pero ricos. Porque si hay un detalle por lo que la mayoría de las personas no son vegetarianas, es porque hacen comidas sosas, que no tienen sabor ni colorido. No gusta ni a la vista y mucho menos al paladar. Entonces hoy queremos compartir algunos de los muchos preparados ricos que se pueden hacer en una cocina vegetariana. Vamos a comenzar dando algunas ideas para buenos desayunos. Luego, los platos principales, postres. ¿Postres? Sí, postres. Postres diferentes a todo lo que se imaginan, pero postres. Y también vamos a enseñar qué llevar a un picnic, o el que trabaja en una oficina y no puede regresar a la casa. En fin, hacer lo mejor posible en el tiempo que nos resta. Y dar ideas para que luego cada una de ustedes, o uno, porque hay hombres también que cocinan, continúen inventando, creando, porque la mayoría de los productos que van a ver y van a aprender ha sido inventado en casa. Y como dijo Carlos hace un momento, él ha sido mi conejito de la India. Él ha probado y por suerte no se ha muerto. Así que quiere decir que es muy bueno. Te pregunto, ¿cuántas veces al día conviene comer? Bueno, algunos necesitan, eso entre comillas, todo el día. Es decir, una sola vez. Empiezan cuando se levantan y terminan cuando ya están en la cama. Eso es lo peor de todo. Después hay quienes necesitan, vuelvo a subrayar esto, 4 veces por día. Pero lo ideal es 2 buenas comidas en el día. Un excelente desayuno y un buen almuerzo, pero no a las 12 ni a la 1, eso de las 4 de la tarde. Que nuestro estilo de vida no siempre lo permite, pero que podemos comenzar a hacer algunas ideas que quiero explicar cuando enseñemos cómo cocinamos. Pero esto ya me está entusiasmando. ¿Y si nos vamos a la cocina? Excelente, me pongo el delantal y empezamos. Vamos a la cocina.